Grabando, entonces comenzamos a grabar Raúl, Diego local y Johnny. Hola, Carlos hola. Hidalgo, hola, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. De Carlos nos conocimos estudiando Agile Team Coach, me invitó a Perú a dar con un emprendimiento que ellos tienen maravilloso, unos primeros talleres. Gracias por todo lo que me enseñaste en las redes sociales, de la cultura de Perú, de Cusco, de Machu Picchu. Gracias y un saludo a Marita y a todos los de Chaos Monkey y bienvenido, es tu público. Gracias. Muchas gracias a ti, Rose. Bueno, gracias a todos los que están presentes en esta charla. Mi nombre es Carlos y hoy les vengo a compartir pues una historia, ¿no? A la que llamé Go, el comando que me ayudó a entender cómo funciona el cambio. Eh, Esta historia, de qué se trata, digamos, está relacionada a la charla, se dio hace algunos años, eh, justo al frente de un computador, de un ordenador, cuando a través de una consola de comando introduje justamente el término, la palabra Go, ¿no? Y eso generó, mirándolo en perspectiva, un cambio en cómo hoy entiendo, en ciertos casos, cómo funciona el cambio en las personas. Bueno, la perspectiva desde donde quiero hablar y, digamos, charlar con ustedes es desde la perspectiva de un programador, de un developer. En el 2013 tuve la oportunidad de integrar una empresa maravillosa eh, de desarrollo de software, ¿sí? Como ingeniero de software. Cuando vemos en perspectiva en los distintos roles donde nos hemos desenvuelto en el tiempo, podemos darnos cuenta cómo hay ciertas acciones que nos afectan, que nos impactan, positivo o negativamente. Felizmente, en este caso les traigo, eh, digamos, de un resultado positivo, creería yo, este enfoque que hoy utilizo, ¿no?, para promover cambios en la organización. La perspectiva es importante porque nos va a permitir el juicio apropiado, una comparación y una reflexión al final de la sesión sobre cómo se dan los cambios, sobre todo desde una perspectiva de alguien que es parte de un entorno, convive con un entorno agile. Cuando ingresé en esta organización, tenían clarísimo estos 4 principios. Piensa en el usuario, enfócate en sus necesidades y sobre eso prototipas, diseñas, construyes y entregas software. ¿Está claro? Está muy claro. 2, lanza temprano e itera constantemente. También está claro. Piensa en grande, pero comienza en pequeño. Y finalmente, keep it simple. Manténlo simple. De estos 4 principios que regían sobre el comportamiento de los miembros de esos equipos en esta organización, me llamó la atención sobre todo este último principio. Manténlo súper simple. Y esto comúnmente pasa en personas, miembros, profesionales que se integran a una comunidad ágil por primera vez. O que llegan a una organización con experiencias no necesariamente de una cultura similar a la que vivimos en organizaciones que aplican estos enfoques. Entendemos a simple vista, aún sin interiorizar cada uno de estos principios, y conforme van pasando, digamos, va pasando el tiempo, interiorizamos más cada uno. Sobre todo cuando vivimos estos principios. Como developer que llegaba de una organización no agile, con una cultura, digamos, tradicional, como las que conocemos, entendía estos principios, más no necesariamente los había interiorizado, pero quería probar el primero. Keep it simple, keep it super simple. Como una persona escéptica en ese entonces, lo primero que quería comprobar es que si realmente estos principios solo se pegaban en la pared o realmente se vivían.
y tenía que comprobarlo por mi cuenta. Por lo tanto, como persona escéptica, quería encontrar que estos principios se manifestaban en hechos. Y recuerdo, terminando la jornada, una jornada de programación durante un día, el líder técnico me pregunta, ¿te vas a quedar un tiempo más? Y le dije, sí, me voy a quedar un tiempo más porque tengo que aún revisar mi código, revisar si está cumpliendo los estándares, si las pruebas unitarias están todas correctas, si no rompo tal vez ninguna prueba unitaria de otro compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que usualmente se hace antes de hacer un commit al servidor. Entonces él me dijo, ¿cuánto necesitas para eso? Bueno, creeré que voy a estar un par de horas más. O sea, prácticamente hasta las 10 de la noche. Porque solía trabajar de esa forma. Este compañero me dijo, ¿y si presionas Go? Go. Pensé que era un comando del sistema operativo o algo similar, pero era un comando que por detrás tenía una complejidad con la finalidad de hacernos la vida más simple a todos los programadores. Voy a simular lo que pasó ese día. Voy a mostrarles el escritorio, voy a hacer clic en esta consola y voy a presionar Go. Y lo que están viendo fue lo que vi en ese momento. Todo mi código, sí, el código de 3 días de trabajo, estaba siendo revisado por un proceso interno local. Desde la revisión de la compilación, desde la revisión de la validación de los estándares que tenías que cumplir en ese entonces, con el lenguaje de programación que utilizábamos en ese entonces, la revisión del código, la revisión de los test unitarios que estaban, digamos, que había implementado localmente para validar que mi código funcione aquí o en el servidor, en cualquier lugar, y finalmente el testing de integración, ya no solamente de los módulos o clases que yo había alterado, sino de toda la solución. Todo se hacía de forma local. A mí me sorprendió muchísimo que este proceso que alguien en ese entonces no conocía quién era la persona había creado, me está simplificando muchísimo la vida. Fíjense que en ese momento yo no tenía el hábito de hacer test unitario, no tenía tanto el hábito de hacer revisión constante de código, no tenía el hábito de hacer programación en pares, no tenía el hábito de aplicar prácticas ágiles que usualmente se aplican en equipos de desarrollo. La facilidad con la que pude escribir el comando Go y presionar Enter fue realmente muy motivador para mí. Porque lo que me iba a tomar 2 horas o tal vez más, pues se resolvió en segundos. Y no solo eso, al final de la ejecución de esta validación local del programa, había un mensaje que me motivaba aún más, ¿no? Tu versión local es asombrosa. ¿Estás listo para comitar el servidor? Y acá justamente me da esa posibilidad de que mi trabajo pueda ser visto tal vez en un ambiente preproducción. Manejábamos distintos ambientes y en cada ambiente teníamos usuarios, ¿no? En este caso era un ambiente pre-UAT. Entonces, simplemente presionando la tecla Y o de Yes, de que sí deseo que mi código se integre al servidor, ocurría lo que están viendo ahí. Visualmente veía mi trabajo que estaba avanzando en una especie de plano de pasos, ¿no? Lo que en DevOps se le dice pipeline. Está dentro de un pipeline donde el código comienza a ejecutarse y va a tener que pasar por cada una de esas fases que están viendo. Se entendería que de las 9 fases hasta llegar a la última, que es producción, mi código ya en ese momento había pasado por prueba local o test de desarrollo local, desde la aplicación, digamos, de la solución local, y está en ese momento integrando con el código de otros miembros de mi equipo. En ese contexto, para entender aún más el caso, trabajaba con múltiples equipos distribuidos. Entonces, esto era algo que por primera vez estaba viviendo y definitivamente me estaba generando una muy grata impresión. No voy a esperar a que termine la ejecución porque esto es una simulación de lo que en su momento viví
de alguna forma el insumo que necesito para hablarles un poco de cómo esto, desde una retrospectiva a partir de hoy hacia atrás, pues entiendo un poco más cómo funciona el cambio en las personas, cómo podemos ayudar a cambiar los hábitos cuando el propósito no es suficiente. Volvamos a la presentación. Definitivamente, como una persona escéptica, esto evidenció que sí hay formas más sencillas o simples de lograr las cosas. Porque detrás de ese comando pude agilizar mi trabajo. Pude evidenciar que la construcción era la correcta y de no ser la correcta, esta persona que había construido este mecanismo, este compilador, pues me arrojaba exactamente la línea del código donde estaba equivocándome. Fue realmente una maravilla. Esta es la evidencia que les acabo de mencionar. Así funcionó en ese momento este comando Go. Digamos, para las personas escépticas, para quienes promovemos los cambios en las organizaciones, este grupo de personas escépticas, que usualmente representa más del 50% de, de personas, cuando introducimos nuevos cambios, están esperando sobre todo que esa propuesta, que esa iniciativa que uno tiene, funcione primero en el primer grupo de early adopters. Esas personas esperan que en números se había reflejado esa ventaja o beneficio que voy a tener aplicando ese cambio. Y en números, como persona escéptica, me di cuenta que me ahorraba muchísimo tiempo. Entre pruebas de desarrollo, que es el primer ítem que están viendo, es la primera fase, en el peor de los casos, me ahorraba 1 hora, porque usualmente hacer todo ese trabajo de revisión local y demás me tomaba más tiempo. Nótese que no tenía el hábito, también. Hay suma complejidad. Después de ejecutar el código, a lo mucho demoraba 1 minuto. El valor que generaba eso, alguien que estaba cambiando el hábito, era, bueno, el código local, mi código estaba siendo validado y listo para integrar. Eso fíjense que tiene una connotación importante para alguien como un desarrollador de software. Para alguien de aplicación, de test de aplicación, igual. Para esa fase se ahorraba 1 hora, la ejecución lo hacía en 1 minuto, el valor era validada, lista para integrar. Nuevamente, el valor era para un developer. La siguiente es fase 3, test de integración. El proceso ahí tardaba un poco porque obviamente integraba todas las soluciones, módulos y demás sistemas que estaban distribuidos e integrados en la organización. Nos tomaba aproximadamente, en el peor de los casos, 2 horas. Si lo hubiera hecho de forma manual, pero con esta aplicación a lo mucho veías el cambio de estado a otro en 10 minutos. El código se integraba y estaba listo para pre-UAT. Y este impacto ya no solamente era para una persona, en el caso para quien había cometido el código, sino para todo el equipo de desarrollo. Porque el código está siendo integrado y al final lo que ve un usuario final es el front. Integrado, obviamente. De esa forma, como escéptico, comencé también a valorar esta rapidez y ver de qué forma me beneficiaba. Y naturalmente, como estamos viendo, ahorraba muchísimo tiempo. Entonces, existen 2 variables para que desde entonces, tanto yo como las personas que se sumaban a esta organización comiencen a adquirir el hábito de mejorar su código, porque sabíamos que este código va a pasar por revisiones primero locales. Entonces, indirectamente esto generó que nosotros día tras día construyéramos mejor código, aplicáramos los estándares que era de la organización, hiciéramos más simple la lectura del código no para mí, sino para otros también.
no te estoy escuchando. Los demás lo escuchan, por favor, decir por el chat. Carlos, sonido. Se fue tu sonido, Carlos. Ok. Se congeló el Go. Así es precisamente lo digital, el cambio que estamos hablando, lo emergente. Marita, si me estás escuchando, le dices por favor por el interno a Carlos Hidalgo que recupere su sonido o quizás algo pasó en la red. Así que ese es el Go. Alquimia de transformación ágil, digital y cultural. Son 3 temas en uno. Hoy hemos tenido 3 de las charlas técnicas, 2 de liderazgo, 2 de cambio. Las que vienen, las 2 últimas y especialmente el final con Eric, son de cambio. Por favor, los ponentes le dicen en el grupo a ver si está ahí y si no, pues ya lo miramos y ahorita que se vuelve a conectar, finalizamos. Marita, si nos puedes levantar la mano para saber si te pudiste comunicar con él. Ok. ¿Estás sin red o pasó algo especial? Está resolviendo. Perfecto. Entonces, sigamos hablando. En este momento, Carlos Palacio, ¿tienes alguna facilitación gráfica que nos puedas compartir? Nos dices por el chat y lo podríamos hacer. Bueno, en este momento es importante compartir que a las 12:30 Colombia terminamos, ya traducen en sus países, Costa Rica y demás. Está en proceso, ok. Bueno. Cuando el año pasado estuvimos 220 personas en este salón, yo pensé en Iberoamérica. La idea es un evento anual, no seguido, un evento anual en febrero. Carlos Hidalgo ya está con nosotros. Y pensé en Iberoamérica. Gracias a los designios increíbles de la pandemia o lo que suceda o lo que se ha estimulado que podamos tener tanta virtualidad, hoy contamos con personas de Panamá, Venezuela, Costa Rica, Chile. Carlos, ¿puedes continuar? Perú, etcétera. Hola Vamos Ros, a dar hola a todos. entonces Sí. otros 3 minuticos para tu cierre y César Arce se prepara. Adelante. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, dice agilidad. Perfecto. Ok, habilidad. Entonces se requería muy poca habilidad para poder hacer, digamos, este cambio de hábito. El segundo elemento que validé es la motivación, el impulso que justamente me movía o movía a las personas a realizar este tipo de acciones. Indirectamente, sentirse parte del equipo, trabajo es importante y ver nuestro trabajo en live era sumamente valioso. Entonces, consideren solamente estas 2 variables cuando deseen impulsar cambios. Que lograr el cambio no sea difícil. Hagámosle simple la vida a las personas y que si podemos introducir motivación, cambiar por una motivación sería un extra muy importante. Indirectamente, el Keep It So Simple conectó con otros principios que promovía la organización. A veces es bastante simple colocar los valores y principios en pantalla o en una pared. El vivirlos es otra cosa. Y sí, hay un trabajo que alguien tiene que tomarse para que las cosas sean aún más simples. Pero es necesario, todo prácticamente se está volviendo aún más simple. Comunicarnos, adquirir alimentos, objetos, etcétera, ¿no? Creería que en parte de nuestro trabajo, que es introducir cambios en las organizaciones también para lograr que el flujo, de hecho, de trabajo de estas organizaciones sea más fluido. Por lo tanto, va a ser importante que consideren esos 2 elementos cuando diseñen.
ya sea diseñen organizaciones virtuales, diseñen cómo va a funcionar un equipo, diseñen cómo va a estar estructurada una organización. Esos dos elementos van a ser importantes. Si es que a ello le incluyen la motivación, aún mejor. Estas dos elementos que componen el cambio de comportamiento, que impactan el cambio de comportamiento, vienen de un modelo de cambio de comportamiento de Bijoy y Fogg, ¿sí? Donde básicamente, en resumen, considerando ya el tiempo que me queda, tiene que ver con eleva la motivación y baja la habilidad que requiramos para hacer el cambio. El caso de Go se centra aquí. Representó alta motivación y a su vez la habilidad que necesitaba era mínima. Fue muy fácil de hacer. Eso generó otros hábitos y naturalmente conectó en su momento con principios que la organización estaba promoviendo en ese entonces. Esto fue muy corto, definitivamente puede extenderse aún más, pero la idea o el mensaje de esta corta charla es esa. Hagamos o logremos que esos experimentos, iniciativas, hacks tal vez, de cambio organizacional puedan tener estos dos ingredientes: simplicidad y motivación. Cierro esta charla de mi parte con esta frase, ¿no? En retrospectiva, cada dificultad era necesaria. Gracias, Rose. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por combinarnos la gestión del cambio con la gestión técnica. Gracias, gracias por ese mensaje que nos dejas. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat de esta última? Muy bien, espero que nos sigas acompañando, Carlos, en las dos siguientes que van a complementar mucho. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a César. César Arce, cuando fui a Costa Rica, creo que hace 2 años, lo conocí allí. Entonces, cuando les comentaba en el espacio que hubo de interrupción de la red, yo pensaba en Iberoamérica. Y pensé en vivo cerca de un aeropuerto y lo deben estar escuchando. Y ustedes están hoy con Costa Rica. El año pasado no pudimos traer a alguien de Costa Rica, solamente de México.